El día. Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra cuarta clase de ciencias naturales. Vamos a ver la presentación desde ya, la cual lleva como título, como yo se los comentaba recién, disoluciones. ¿Ya? Cuando hablamos de una disolución, estamos hablando de una mezcla, estamos hablando de una solución química. Tres conceptos que significan exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, el día de hoy ya la pantalla les presenta una imagen en donde usted puede ver tres frascos, ¿cierto? Tres botellitas, las cuales en su interior tienen un líquido, ¿cierto? Un líquido transparente y también un líquido de color rosa. Si usted puede ver la primera botellita, podemos observar de que aparentemente se virtió, ¿cierto?, este líquido de color rosa a esta botella que tenía agua en su interior y este líquido de a poco, ¿cierto?, va entrando y se va mezclando con esta agua de color transparente. En el segundo podemos ver de que ya este líquido de color rosa ya se depositó, si lo pudiésemos decir así, en la parte inferior, ¿cierto? En el fondo de esta botellita. Y podemos observar de que esta coloración rosa ya se comenzó a esparcir, ¿cierto? De mayor, ¿cómo se puede decir? Con mayor plenitud dentro de esta botellita. Y por último, ya podemos observar de que esta botella, que en un inicio tenía principalmente un agua transparente, ahora presenta, ¿cierto?, principalmente una coloración rosa. La botellita tercera, la botellita final, de color rosa, representa lo que nosotros denominamos una mezcla homogénea, ¿ya? Una mezcla en donde esta agua de color o incolora se mezcla en su totalidad con este líquido de color rosado, generando una mezcla homogénea, en donde los dos componentes iniciales se mezclan de tal forma, dando como resultado, ¿cierto?, este líquido de color rosa. Yo ya no puedo observar esta agua ¿cómo se puede decir?, de color transparente, ¿cierto?, incolora, solamente puedo observar este líquido de color rosa. El objetivo de la unidad del día de hoy, de la clase de hoy, es que podamos describir estos conceptos que están asociados a una disolución, que podamos conocer cuáles son los componentes que forman parte de una mezcla y tratar de tenerlo bien claro, considerando de que en el día a día, en el quehacer de nuestra, ¿cómo se puede decir?, de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida humana, nosotros estamos generando constantemente diferentes tipos de mezclas, diferentes tipos de disoluciones diariamente, como por ejemplo cuando nos preparamos nuestro desayuno, cuando preparamos, por ejemplo, nuestro alimento, cuando cocinamos, cuando, por ejemplo, utilizamos elementos de cocina, elementos de limpieza, etcétera. Y también vamos a conocer ciertas unidades de medida, o mejor dicho, unidades de concentración. Vamos a conocer de que, dependiendo de la mezcla que yo voy a tener, vamos a encontrar diferentes tipos de concentración. Entonces, obviamente, para poder dar inicio, debemos dejar en claro desde ya qué es, ¿cierto?, una solución química como tal. La definición de este concepto dice, se denomina solución química o disolución a una mezcla homogénea de dos o más sustancias cuya vinculación ocurre a tal grado que se modifican o pierden sus propiedades individuales. Y aquí tenemos un ejemplo completamente básico. Es muy probable, es muy seguro que cada uno de nosotros en algún momento, ¿cierto?, realizó esta mezcla en su hogar, en donde por un lado tenemos un jugo, ¿cierto?, en este caso de la marca Zuko, un jugo en polvo, ¿cierto?, de sabor naranja. Si usted abre este sobre, puede observar a simple vista que en el interior de ese sobre nos encontramos, ¿cierto?, un polvo de color naranja, ¿cierto?
Un polvo el cual está compuesto de pequeños cristales. Si yo tomara ese polvo y lo colocara en un microscopio, podría ver que son pequeñitos cristales, ¿cierto? Pequeñitos cubos, los cuales a grandes rasgos forman este polvo de color naranja. Si usted prueba un poquito de ese polvo, se va a dar cuenta de que tiene sabor a naranja, ¿cierto? O un sabor muy similar a dicha fruta. Y si nosotros lo pensamos, ese polvo, ¿cierto? Ese polvo de jugo está en un estado sólido, ¿ya? Cabe destacar que la materia, todos los elementos que nosotros podamos contemplar en nuestra vida, pueden estar en tres estados: líquido, gaseoso y sólido, ¿ya? En este caso, el jugo seco, el jugo en polvo, se encuentra en un estado sólido, ¿cierto? Pequeños granitos de jugo. En segunda instancia, ¿cierto? Tenemos un jarrón, el cual en su interior tiene cierto volumen de agua, ¿cierto? Si lo pensamos, el agua es un líquido, ¿cierto? Por lo tanto, se encuentra en estado líquido. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Abrimos, ¿cierto?, nuestro envase de jugo, de suco, lo vertimos dentro de lo que vendría siendo nuestro jarro con agua y posteriormente a revolverlo o a agitarlo, tenemos como resultado, ¿cierto?, nuevamente nuestro jarrón con un líquido en su interior, pero que en este caso es un líquido de color naranja, ¿cierto?, el cual yo al beberlo voy a sentir, ¿cierto?, un líquido con sabor a esta fruta. Entonces, ese jugo de naranja resultante se denomina como una mezcla homogénea, producto de que los elementos principales, o sea, los elementos iniciales, el jugo y el agua, se mezclaron de tal forma que perdieron sus propiedades iniciales, sus propiedades individuales, dando como resultado esta mezcla homogénea. ¿Por qué se dice que pierden o modifican sus propiedades iniciales o individuales? ¿Por qué? Porque yo al observar, ¿cierto? Al tener mi jarrón de jugo de naranja, yo ya no puedo observar los granitos, ¿ciertos? Del jugo en polvo que yo tenía en un inicio, ¿cierto? Yo ya los dejé de observar, estos desaparecieron. Y tampoco puedo observar, ¿cierto? Esta agua incolora, esta agua transparente que yo tenía un inicio en mi jarrón. En cambio, yo solamente puedo visualizar un líquido, el cual tiene un color naranja, y si yo lo pruebo, ¿cierto? Tiene un sabor en particular. Si yo pruebo el agua sola, ¿cierto? El agua transparente, no va a tener un sabor relacionado a una fruta, ¿cierto? En cambio, mi jarrón de jugo sí tiene también un sabor determinado. ¿Por qué? Porque el polvo de jugo se mezcló con el agua de tal manera que todas las moléculas químicas generaron nuevos puentes, se relacionaron muy estrechamente, dando como resultado el jugo. Ya no puedo observar los granitos de polvo, ya no puedo observar el agua transparente incolora sin sabor, solamente tengo mi mezcla homogénea en donde yo solamente tengo, ¿cierto?, mi líquido con sabor a naranja. Entonces, para poder lograr mi mezcla homogénea que fue en mi jugo de naranja, yo tuve que mezclar dos elementos, el jugo, ¿cierto?, y el agua. Entonces, toda mezcla, toda solución química, toda disolución, como usted lo quiera decir, siempre presenta como mínimo dos componentes. Como mínimo debemos tener dos elementos los cuales yo quiero mezclar, ¿cierto? Porque si tengo solo un elemento no lo puedo mezclar con nada, pues algo obvio. Básicamente, como mínimo, debo tener dos elementos los cuales se van a mezclar, dando como resultado una mezcla. Pueden ser más de dos, pueden ser más de dos, pueden ser tres, cuatro, cinco elementos que yo voy a mezclar para tener un resultado, una mezcla homogénea. Cabe destacar que entre más elementos yo voy a mezclar, se me hace más difícil obtener una mezcla homogénea. Si yo mezclo dos o tres componentes, tres elementos,
es relativamente más fácil, más favorable que yo pueda obtener una mezcla homogénea. Entonces, estos elementos que yo voy a mezclar reciben un nombre, reciben una definición. En primera instancia tenemos el denominado como soluto. El soluto no es más que una sustancia la cual puede desintegrarse en otra llamada solvente. En palabras sencillas, el soluto es el elemento que yo quiero disolver. El elemento que yo quiero disolver en otro llamado solvente. En segunda instancia tenemos el solvente o también denominado como disolvente, ¿ya? Es básicamente lo mismo. Este solvente lo que hace es o se define como una sustancia la cual se encuentra siempre en estado líquido y presenta la particularidad de poder disolver a otros elementos en el mismo. Por lo general, el solvente siempre se encuentra en estado líquido y siempre o en la gran mayoría de las veces nos referimos a el agua, ¿ya? El agua se denomina como el disolvente universal, ya que tiene la capacidad de poder disolver una gran cantidad de elementos. Entonces, ahora tenemos un segundo ejemplo, en donde por un lado, ¿cierto? Tenemos una cucharadita de café. Nuevamente nosotros observamos unos granos de café, granos, ¿cierto? De un tamaño pequeño, que se encuentra en un estado sólido, que tienen una coloración marrón, ¿cierto? Un aroma y un determinado sabor. En segunda instancia, tengo una tacita, ¿cierto? Que en su interior tiene cierto volumen de agua, mi solvente o disolvente. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo mi cuchara de café, la vierto, ¿cierto?, en mi taza con agua y posteriormente a revolverlo o a agitarlo, tengo como resultado una mezcla homogénea. Mi tacita con un líquido que tiene una coloración marrón, un aroma y un sabor determinado. Una mezcla homogénea porque el grano de café con el agua se mezclaron de tal forma que modificaron sus propiedades químicas dando como resultado mi tacita de café. Yo ya no puedo observar los granos de café que yo tenía en un inicio, ni tampoco puedo observar, ¿cierto?, el agua transparente que yo tenía en mi taza. Solamente tengo como resultado este líquido de color marrón, ¿cierto?, el cual si yo lo pruebo tiene un sabor en particular. Ahora, yo se los comentaba, ¿puedo mezclar más de tres elementos o más de dos elementos? Claramente. Aquí un ejemplo como tal. Si yo, además de la cucharadita de café, le agrego una cucharadita de azúcar, el azúcar también se va a disolver en esa mezcla. Por lo tanto, el azúcar sería un segundo soluto. El café sería el primero, el azúcar sería el segundo soluto. Dos elementos los cuales yo voy a disolver en el agua. Y si yo pruebo esa tacita, ¿cierto? Voy a tener un sabor en particular, el cual va a estar acompañado de un dulzor. En ese caso, nosotros estamos mezclando dos elementos que se encuentran en un estado sólido, mezclándolo con un agua, ¿cierto? Que está en estado líquido. Pero si yo, en vez de agregarle azúcar, le agrego gotitas de endulzante, también voy a lograr que esas gotitas se disuelvan en el agua, ¿cierto? Y le entreguen cierto dulzor al café. En ese caso también tengo dos solutos, dos elementos que yo voy a disolver en el agua. El café que va a estar en un estado sólido y en este caso las gotitas de endulzante que están en un estado líquido, ¿ya? Pero que también al igual que el azúcar se va a disolver en el agua dando como resultado una mezcla. Entonces, si volvemos atrás, ¿cómo se puede decir? El jugo, el jugo en polvo, el suco, representa el soluto. El jarrón con agua representa el disolvente, los cuales se van a mezclar y van a dar como resultado mi mezcla homogénea. En este caso tengo un soluto, un disolvente y mi mezcla. Lo mismo pasa con la mezcla con el café, en donde tengo un soluto, un solvente y tengo como resultado una mezcla. Puedo tener dos solutos perfectamente, café, azúcar, un solvente, agua,
y mi mezcla, o café, endulzante, mi solvente que es el agua, el azúcar. También, por ejemplo, cuando nosotros cocinamos, eh, pongamos como ejemplo la preparación de una cazuela. En ese líquido, ¿cierto? En el agua, vamos mezclando diferentes elementos. Verduras, ¿cierto? Hortalizas, la papita, el zapallo, etcétera. Le agregamos otros elementos como agua, sal, aceite. Elementos que se van a estar mezclando, dando como resultado diferentes mezclas. Quizás ya no estaríamos hablando de una mezcla homogénea como tal, producto que es muy difícil disolver una papa o un zapallo como tal en el líquido. Pero lo resultante de ese líquido, de ese caldo, de la sopa, sí va a considerarse como una mezcla homogénea, ya que el azúcar o la sal y los condimentos que yo le he hecho es muy probable que se disuelvan en su totalidad. Ahora bien, toda solución química sí o sí tiene estas cuatro características principales. Esto es universal para todo el planeta, para todo el mundo, ¿ya? Estas son que el soluto y el solvente no pueden separarse por métodos físicos, como por ejemplo la decantación, la filtración o el tamizado, ya que sus partículas han construido nuevos enlaces químicos. En palabras sencillas, esto quiere decir que cuando yo hago mi jugo, ¿cierto?, de naranja, una vez que yo tengo mi jarrón con jugo de naranja, yo no puedo retroceder el proceso hacia atrás y volver a tener, ¿cierto?, mi jugo en polvo y mi agua sola, ¿cierto? Es algo que no lo podemos hacer por simples sencillos, o sea, por pasos sencillos o simples, ya que las partículas formaron nuevos enlaces químicos y eso hace prácticamente irreversible el proceso. Sí o sí, una mezcla, una solución, tiene que poseer un soluto y un solvente como mínimo en alguna proporción detectable. Sí o sí, yo tengo que tener el elemento que yo quiero disolver y el elemento que me va a ayudar a que esto suceda, ¿cierto? Que va a ser universalmente el agua, un líquido. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un 50% de café, un 100% de agua y puedo lograr una mezcla. Puedo tener un 20% de café, un 80% de agua y puedo mezclar, ¿cierto? Puedo tener como resultado una mezcla. Pero si yo tengo 0% de café y solo tengo agua, no puedo obtener una mezcla, no resulta una mezcla de esa solución. Viceversa, si yo tengo un 100% de café y no tengo agua, tampoco puedo tener como resultado dicha mezcla, ya que el café no se va a poder mezclar con otro elemento. Y una mezcla homogénea es aquella a la cual a simple vista no pueden distinguirse sus elementos constitutivos. Como pasaba con el jarrito de jugo, yo a simple vista ya no puedo observar los cubitos de jugo seco, ya no puedo observar el agua incolora. Lo mismo pasa cuando me hago un café, ¿cierto? Ya no puedo observar los granos de café o el polvo de café, ya no puedo observar el agua incolora. Si mezclo agua con azúcar, lo mismo. El azúcar se va a disolver en el agua, voy a tener como resultado un agua, la cual si yo la pruebo es dulce, pero a simple vista ya no voy a poder observar los granitos de azúcar que yo vertí en dicho vaso. Producto de, como lo comentamos en un inicio, estos elementos se mezclan de tal forma que dan como resultado una mezcla homogénea. Y se dice que únicamente se pueden separar el soluto de solvente mediante algunos métodos científicos como la destilación, la cristalización y la cromatografía. Tres elementos los cuales para poder ser desarrollados sí o sí se necesitan el material y la infraestructura necesaria. Principalmente hablamos de laboratorios y industrias determinadas que pueden volver atrás este proceso. Cabe destacar de que si yo logro retroceder este proceso y separar el soluto del solvente, sí o sí voy a tener como resultado la pérdida o la eliminación de cierto porcentaje de estos elementos. Esto quiere decir, por ejemplo,
Si yo tengo un 100% de agua y un 100% de café, los mezclos y luego vuelvo a separarlos, voy a tener como resultado un 80% de café y un 80% de agua. Esto quiere decir que va a haber un porcentaje el cual se va a perder, se va a eliminar producto de dicho proceso. Ahora sí, estos procesos en la vida cotidiana no se pueden realizar. No tenemos la estructura, los elementos, la maquinaria necesaria para poder llevar a cabo dicho elemento. Cabe destacar también que nosotros en nuestra vida diaria nos vamos a encontrar con cuatro principales tipos de soluciones. Y esto hace referencia principalmente a la concentración de soluto, o sea, a la cantidad de soluto, a la cantidad del elemento que yo quiero disolver. En primera instancia tenemos una solución denominada diluida. Esto quiere decir que la proporción del disolvente es mucho mayor a la del soluto. ¿Cierto? Entonces el soluto se va a disolver muy fácilmente en ese líquido, ¿cierto? Y tenemos un frasco en donde se le da vuelta una cucharadita de un polvo, que podríamos decir bicarbonato. Se da vuelta, ¿cierto? Esta cucharadita de bicarbonato se revuelve, se agita unos segundos y este bicarbonato se disuelve en su totalidad. Una solución diluida. Soluciones diluidas podemos encontrar una tacita de café, un vasito de jugo, un vasito con agua con azúcar, un vasito con una cucharadita de bicarbonato, etc. Luego tenemos la denominada solución concentrada. Esta solución es la cual existe un porcentaje determinado de, el disolvente de agua y la concentración del soluto aumenta un poquito, pero aún así este soluto se puede disolver en su totalidad. Ahora bien, como tiene mayor concentración, mayor cantidad de soluto, estamos hablando de una solución concentrada. Por ejemplo, a mí me gusta el azúcar. Yo soy una persona que, por lo general, cuando me hago una tacita de café o tacita de té, le coloco 3, incluso 4 cucharadas de azúcar. Entonces, cuando yo me la bebo, ¿cierto? Ese líquido está bien dulce. Entonces, ahí estaríamos hablando de una solución concentrada, ¿cierto? Una solución concentrada en dulzor. ¿Por qué? Porque yo le agregué una mayor cantidad de soluto, pero la cantidad de disolvente aún sigue siendo mayor, por lo tanto se puede disolver. Una solución concentrada. En tercera instancia tenemos la denominada solución saturada. Esto quiere decir que la concentración de soluto y la concentración del solvente del agua tienden a igualarse, tienden a ser similares, muy iguales. Por lo tanto, yo al vertir, en este caso, 3 cucharaditas de bicarbonato en 500 ml de agua, voy a lograr de que esa agua, ese solvente, se sature. Eso quiere decir que pueda alcanzar el máximo nivel de disolución. Eso quiere decir que esas 3 cucharadas se van a disolver, es muy probable, pero esa agua ya no va a poder seguir disolviendo una mayor cantidad. Una solución saturada puede ser, por ejemplo, cuando usted se toma una tacita de té y le agrega tantas cucharadas de azúcar que cuando usted se termina de beber el líquido, cuando se termina de beber la taza, se da cuenta de que el azúcar empezó a depositarse en la base de la taza, ¿cierto? Entonces usted la revolvió, ¿cierto? La agitó, se tomó tranquilamente el líquido, un líquido que estaba rico, que tenía buen sabor, y cuando ya se acabó, ¿cierto? La taza, observa el fondo y usted puede observar de que quedó cierto porcentaje de azúcar en la parte inferior, ¿cierto? Producto de que esa solución se encontraba saturada. Ejemplo de una solución saturada también puede ser, por ejemplo, una bebida isotónica, Powerade, Gatorade, ¿ya? Un líquido el cual se encuentra saturado de elementos relacionados con la sal, con el sodio, iones como el potasio, potasio, sodio,
y otro más que se me fue. ¿Ya? Y por último, en cuarta instancia, tenemos una solución denominada como sobresaturada. Esto quiere decir que la concentración de disolvente, en este caso, es menor que la concentración del soluto. Esto quiere decir que yo ahora no le agregué una cucharadita ni dos cucharaditas, le agregué cuatro, le agregué cinco, le agregué 6 cucharaditas a ese contenido de agua. Por lo tanto, el agua ya pierde en su totalidad, pierde la capacidad de poder disolver dicho elemento. Solución sobresaturada. Entonces, por más que yo le siga agregando cucharadita, 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 este elemento no se va a disolver y se va a depositar directamente en la base de esa botellita, de ese vaso, y va a comenzar a acumularse. Un ejemplo de una solución sobresaturada, quizás la más sencilla o la que todos hemos tenido en contacto con él, el agua de mar, un líquido que está completamente saturada de sal, ¿cierto? Un líquido que usted se baña, se retira del agua, ¿cierto? Y podemos muchas veces apreciar que cuando nosotros nos secamos, ¿cierto? En nuestra piel quedan a veces restos de sal. En la arena también se depositan grandes cantidades de estos componentes relacionados a los anílicos, al sodio. Solución sobresaturada, también tengo mi tacita de té, ¿cierto? Y yo le agrego y le agrego y le agrego azúcar, por más que yo revuelva, por más que yo agite, por más que yo caliente el agua, no voy a poder disolver el azúcar y ese azúcar se va a depositar en la base y se va a empezar a acumular en la base de dicho vaso, de dicha botella. Entonces, si hablamos de concentración de soluto, concentración del elemento que yo quiero disolver, encontramos cuatro tipos. Diluida, en donde el soluto se disuelve por completo. Concentrada, en donde el soluto se disuelve por completo, pero en este caso encontramos mayor concentración, producto de que le agregamos más soluto. Una solución saturada en donde ya el disolvente alcanza el máximo nivel para poder lograr la disolución de ese elemento. Y por último, una solución sobresaturada en donde el líquido, el agua, ya perdió en su totalidad la capacidad de disolver y por lo tanto el elemento que yo voy a agregar se va a depositar en la fase o en el fondo de dicho recipiente. Y todo esta, ¿cómo se puede decir? Solución, toda esta capacidad que tiene el agua para disolver a otros elementos es gracias a lo denominado como solubilidad. La solubilidad es un concepto el cual está relacionado directamente con todos los elementos que yo voy a querer disolver. En palabras sencillas, la solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad determinada de solvente a una temperatura específica. Esto quiere decir que la solubilidad está relacionada a la cantidad máxima del soluto que yo puedo disolver en un líquido. Por lo general, la solubilidad va a depender de las características propias, las características individuales del soluto, del elemento que yo quiero disolver. Y existen diferentes factores que pueden afectar, que pueden favorecer o alterar que una solución o una disolución se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, la temperatura, la cantidad, el volumen, el tamaño, la presión, etcétera. Si nosotros vemos la imagen de abajo, ¿cierto? Podemos ver que tenemos un jarrón que tiene el disolvente, que vendría siendo agua, un líquido, ¿cierto? El cual presenta en un circulito las partículas, ¿cierto? De color blanco. Este líquido se vierte, ¿cierto? En una botellita, en un contenedor. Y por otro lado tenemos una cucharadita, ¿cierto? La cual tiene el soluto, el elemento que yo quiero disolver, y el cual tiene estas partículas de color azul. Cuando yo mezclo el agua y el soluto y obtengo como resultado mi mezcla homogénea,
podemos ver que las partículas se repartieron, ¿cierto? Tanto las blancas como las azules en un determinado espacio, dando como resultado una mezcla homogénea. Por lo general, el agua es el disolvente universal, ya que tiene la capacidad de poder disolver diferentes tipos de elementos. Gracias a las partículas de hidrógeno y a las partículas de oxígeno que tiene el agua, es que el agua puede entrar en contacto con diferentes estructuras, romper puentes químicos, enlaces químicos y favorecer que estas estructuras se puedan mezclar en su totalidad. Entonces, la solubilidad está relacionada con el soluto y es la cantidad máxima que yo puedo disolver en un líquido a una determinada temperatura. Existen diferentes factores que van a modificar, ¿cierto? O, ¿cómo se puede decir? Favorecer o alterar que una solución se pueda llevar a cabo. El día de hoy vamos a revisar cuatro, que son los más importantes, quizás que son los más repetitivos y los que están mayormente presentes en nuestra vida cotidiana. El primer factor que modifica la concentración de una solución es el denominado superficie de contacto. Este factor hace referencia a que la interacción del soluto, del elemento que yo quiero disolver, y el solvente, el agua, aumenta cuando hay una mayor superficie de contacto y el cuerpo se disuelve con más rapidez. Como lo decíamos recién, la solubilidad es la capacidad que tiene el soluto para disolverse en otra llamada disolvente a una determinada temperatura. Nosotros en esa imagen podemos observar tres cucharas, una que tiene una mezcla de dos granos de mayor tamaño, una cuchara que está en el centro que podríamos decir que tiene solamente un tipo de grano, ¿cierto? Que podríamos decir que se encuentra en un tamaño medio entre los dos extremos. Y por último, al lado derecho tenemos una cuchara la cual tiene estos pequeños granitos de color blanco, ¿cierto? Estos pequeños cubos. El factor de superficie de contacto, en palabras sencillas, dice o se refiere a que entre más pequeño sea el soluto, más fácil va a ser de disolver. Si yo a una taza de agua vierto la cuchara del lado derecho, que tiene los granitos más pequeños, el agua, ¿cierto? Va a tener una mayor superficie de contacto con ese pequeño grano de azúcar y por lo tanto el agua la va a disolver muy fácilmente. Si yo agrego la cuchara al medio, el agua, ¿cierto? Va a tener una superficie de contacto, pero en este caso el cuerpo va a ser más grande. Por lo tanto, el agua lo va a poder disolver, sí, pero quizás se va a tardar un poquito más. Y por último, donde tenemos la cuchara del lado izquierdo, ¿cierto? Un grano de mayor tamaño, mucho más grande, el cual obviamente se va a poder disolver en el agua, sí se va a poder disolver, pero sí o sí es muy probable que necesitemos mayor tiempo para que se lleve a cabo la mezcla. Quizás vamos a necesitar un mayor volumen de agua para que se pueda disolver, o bien quizás vamos a tener que agregar elementos externos, como por ejemplo el revolver, el agitar, el batir, etcétera, para que esos dos elementos se puedan mezclar y den como resultado el agua. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos el desayuno, ¿cierto? Un té, un café, una agüita de hierba, el azúcar se disuelve muy rápido. Cuando yo me hago una agüita con bicarbonato, el bicarbonato, al hacer un polvo muy pulverizado, se disuelve sumamente fácil. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos acidez y nos tomamos sal de fruta heno, ¿cierto? Este polvito también viene muy pulverizado, entonces yo al vertirlo en una botellita con agua, este se disuelve muy, muy fácil. Pero, por ejemplo, si tuviésemos sal de mar, ¿cierto? Sal, el cual tiene unos granos, unos cubos mucho más grandes de tamaño, y yo lo quiero disolver en el agua, quizás me voy a demorar un poquito más de tiempo, voy a tener que agitar o movilizar un poquito más, ¿cómo se puede decir? Un periodo de tiempo más largo para que esa agua, esa sal de mar se pueda disolver en esa agua. En palabras sencillas, el factor
de superficie de contacto dice de que entre más pequeño sea el soluto, más fácil va a ser disolver. En segunda instancia tenemos el factor denominado como agitación. Cabe destacar, ¿cierto?, que esto es comprobable, esto lo comprobamos diariamente. Al agitar una solución, favorecemos que se vayan separando las diferentes capas de la disolución que forman el soluto y nuevas moléculas del solvente puedan continuar la disolución. En palabras sencillas, yo tengo una tacita con agua, doy vuelta, por ejemplo, una cucharadita de azúcar, ¿cierto? Y si yo solamente agrego la cucharada de azúcar y observo el agua, voy a ver, ¿cierto?, que el azúcar va a ir bajando, ¿cierto? Se va a ir mezclando con el agua y poco a poco se va a ir disolviendo. Si nosotros tomáramos el tiempo, podríamos cronometrar y determinar un tiempo, ¿cierto?, relativamente largo. Solamente dando vuelta, ¿cómo se puede decir? El agua, solamente dando vuelta al agua sin tener, ¿cómo se puede decir? Ningún otro efecto mecánico. Solamente dando vuelta el azúcar, solamente dando vuelta el azúcar en el agua sin hacer nada más. Ahora bien, si yo doy vuelta a esa cucharada de azúcar y además lo agito, ¿cierto? Lo revuelvo, voy a favorecer de que esos granitos de azúcar se vayan esparciendo en ese líquido y por lo tanto el agua va a entrar en contacto con mayor facilidad con todos los cubitos de azúcar y vamos a lograr que esa disolución se pueda lograr en un periodo de tiempo mucho más rápido. Lo mismo, si yo me hago un jugo en polvo, ¿cierto? Tomo una botella, le doy vuelta al jugo y lo dejo ahí sin moverse, voy a ver que poco a poco el jugo se va a ir disolviendo, pero es muy probable que la mayoría del elemento se deposite en la parte inferior. Pero si yo agito y revuelvo dicha botella, dicho envase, voy a favorecer de que ese polvo se esparza en esa botella y el agua la pueda disolver mucho más fácil. Entonces, la agitación hace referencia a que al yo mover el líquido, voy a favorecer de que el disolvente pueda entrar en contacto con todo el solvente, perdón, con todo el soluto y lo pueda disolver en su totalidad. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tomamos una taza de café y le agregamos un chorro de leche, la leche se va a ir, ¿cierto?, mezclando de a poquito, pero si yo lo agito, voy a favorecer de que la leche se mezcle mucho más fácil con el café y voy a tener como resultado, ¿cierto?, este líquido con un muy rico sabor. En tercera instancia tenemos el factor denominado temperatura, ¿ya? Este factor hace referencia a que al aumentar la temperatura, en este caso del disolvente, del agua, del líquido, vamos a favorecer el movimiento de las moléculas que la componen y así hacer que la energía de las partículas del sólido puedan abandonar la superficie, favoreciendo la disolución. En palabras muy sencillas, cuando yo aumento la temperatura del agua, las moléculas que componen el agua van a estar en un movimiento constante. Este movimiento constante va a generar vibración, va a generar choque de las partículas y esto va a provocar la liberación de calor, producto de un aumento de la temperatura. Como esta agüita que va a tener sus moléculas en movimiento constante por estar caliente, va a recibir un soluto y ese movimiento de las partículas va a favorecer mucho más que el soluto se pueda disolver. Esas moléculas en movimiento van a entrar en contacto con el azúcar, con el jugo en polvo, con el café, rompiendo, ¿cierto?, ese elemento sólido y favoreciendo que se disuelva. Por ejemplo, en la imagen hay un ejemplo en donde se hizo un pequeño experimento. Se tomaron dos vasitos de agua. Por un lado tenemos un vaso de agua fría, ¿ya? Y por otro lado tenemos un vaso con agua caliente. En el vaso de agua fría y en el vaso de agua caliente encontramos la misma cantidad de agua, el mismo volumen. Solamente hace diferencia la temperatura. Entonces, al vaso con agua fría se le dio vuelta una cuchara de bicarbonato y no se le hizo más nada. No se agitó, no se revolvió, nada. Solamente se le virtió la cuchara de bicarbonato y se dejó ahí para la plena observación. Y
Si usted observa ese vaso, podemos ver de que existe, ¿cierto?, un agua transparente. Yo puedo observar de un lado al otro del vaso y puedo observar de que aparentemente en la parte inferior, en el fondo de dicho vaso, hay un depósito de ese bicarbonato que fue vertido anteriormente. ¿Por qué? Porque como el agua está fría, sus partículas del agua están en un movimiento pero mucho más lento, mucho más pequeño. No hay tanto choque, no hay tanta fricción entre estas moléculas y por lo tanto el bicarbonato puede ir disolviéndose muy lentamente. Por otro lado, tenemos la misma cantidad de agua, pero en este caso caliente, agua con alta temperatura. Se le dio vuelta la misma cantidad de bicarbonato y se hizo exactamente lo mismo. Se vertió la cucharadita y solamente se observó, no se le hizo más nada. Y en este caso usted puede observar de que el agua ya no es transparente, ¿cierto? O tan transparente. Quizás en la parte inferior se puede ver una pequeña franja, ¿cierto? En donde se ve como cierto grado de transparencia. Pero podemos ver de que esa cucharadita de bicarbonato se pudo esparcir de mejor manera, de mejor forma, ¿cierto? En ese líquido de agua, favoreciendo de que que el bicarbonato se pueda disolver en su totalidad. ¿Por qué? Porque esa agua, al estar caliente, sus partículas están vibrando, están moviéndose, están chocando, ya producto del aumento de la temperatura. Entonces el bicarbonato, al entrar en contacto con esta agua, este bicarbonato, ¿cierto?, rompe su estructura, rompe sus enlaces químicos y se puede mezclar de mucha mejor forma con el agüita. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, un pequeño depósito en la parte inferior, en el fondo del vaso, pero aún así podemos ver también que el bicarbonato se esparció, ¿cierto?, en ese vaso y se pudo disolver con mucha mayor facilidad. Es por eso también, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un té, nos hacemos un café, entre más caliente esté el agua, va a ser mucho más fácil para nosotros disolver los elementos. Si yo me hago, por ejemplo, un té o un café con el agua fría, yo le aseguro que para poder disolver el azúcar o poder disolver el café, usted se va a demorar un periodo de tiempo mucho más prolongado. Básicamente producto porque el agua está más fría. Ahora bien, si yo agito cualquier solución o, ¿cómo se puede decir? Agito, mezclo, revuelvo, etcétera, sí o sí voy a favorecer de que la mezcla se lleve a cabo. Sí o sí, independientemente el agua esté fría, si yo revuelvo, voy a lograr que esto se disuelva, pero en un periodo de tiempo mucho más largo. Y por último tenemos este concepto denominado como presión, ¿ya? Principalmente la presión está relacionada a la solubilidad de los gases. El ejemplo más básico de esto es una bebida gaseosa, ¿ya? Nosotros tenemos, ¿cierto?, una bebida, una Coca-Cola, ¿cierto? Nosotros podemos observar en el interior de la bebida estas pequeñas burbujitas, las cuales hacen referencia al gas que tiene esa bebida, ¿cierto? Ahora, si yo tengo esa bebida, esa botella cerrada y la comienzo a agitar, y la agito en un periodo relativamente largo, voy a favorecer de que adentro de ese envase aumente la presión del gas. Cuando yo lo agito, adentro de la botella va a aumentar la presión y por lo tanto, cuando yo abro, cuando yo destapo, ¿cierto? Escuchamos ese sonido particular, muy claramente, ¿cierto? El cual hace referencia a que ese gas que estaba adentro de la botella contenido, cuando yo abro, cuando yo destapo, puede salir al exterior con mayor facilidad. Pero ¿qué va a pasar cuando yo tome ese líquido, cierto? Voy a encontrar de que esa botella o ese líquido se encuentra, como se dice cotidianamente, desvanecida. ¿Por qué? Porque yo cuando yo agito, hago que adentro de esa botella aumente la presión y cuando aumenta la presión, el gas se disuelve más fácil en ese líquido. O sea, si yo agito, voy a hacer de que el gas se disuelva más fácil en ese líquido producto de un aumento de la presión. Cuando yo abro la botella, la presión escapa hacia el medio externo, pero el gas ya se disolvió en el líquido. Entonces yo cuando beba la botella voy a encontrar una botella, o sea, un agua, una bebida desvanecida, ¿cierto? Con una menor concentración de gas. Esto básicamente hace referencia a las bebidas gaseosas o algunos elementos químicos.
Podríamos hablar, por ejemplo, de la emanación de vapor de agua por las presiones, pero principalmente lo hacemos en relación a las bebidas gaseosas. Entonces, a modo de resumen, una solución química es la mezcla de dos elementos, ¿cierto? Los cuales se van a mezclar de tal forma que van a dar como resultado una mezcla homogénea. Una mezcla en donde yo ya no puedo observar los elementos constitutivos. En ese caso no puedo observar los jugos, ¿cierto? El jugo en polvo, ni tampoco puedo observar el agua incolora, solamente tengo como resultado mi jugo con sabor naranja de color naranja. Sí o sí necesito dos elementos que voy a mezclar el soluto, que es el elemento que yo quiero disolver, y el solvente o disolvente, que va a ser el elemento que me va a ayudar a que esto suceda. El soluto puede estar en el estado líquido, gaseoso o sólido. El solvente, por lo general, siempre se encuentra en estado líquido, y hablamos del agua. Sí o sí, necesitamos como mínimo estos dos componentes, una mezcla homogénea, no se pueden distinguir los elementos constitutivos y una vez que yo mezclo el soluto con el solvente, no los puedo separar de manera sencilla, solamente se pueden realizar en un laboratorio científico. Encontramos cuatro tipos de solución gracias a su concentración. Una solución diluida, en donde el soluto se disuelve muy fácil, una solución concentrada en donde el soluto sí se puede disolver, pero encontramos una mayor concentración, una solución saturada en donde el líquido, el agua, alcanza su máximo nivel de solubilidad y ya pierde la capacidad de disolver, y una solución sobresaturada en donde la concentración de soluto sobrepasa la concentración del líquido y por lo tanto ese agua, ese líquido no es capaz de poder seguir disolviendo y por lo tanto el soluto se deposita en el fondo. La solubilidad hace referencia a la cantidad del soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de agua. Cada soluto, cada elemento que yo quiero disolver tiene diferentes propiedades, diferentes características y por lo tanto la solubilidad va a variar. Cuatro factores principales que afectan la solubilidad: superficie de contacto, entre más pequeño sea el soluto, más fácil se va a disolver. Agitación. Si yo agito mi mezcla, voy a favorecer de que el soluto se esparza en el agua y pueda disolverse mucho más fácil. Temperatura. Si yo aumento la temperatura de mi disolvente del agua, voy a favorecer de que las partículas o moléculas del soluto se puedan disolver mucho más fácil y mucho más rápido. Y presión, el cual hace referencia principalmente a las bebidas gaseosas, donde si yo agito la botella, aumento la presión dentro de esta y al abrirla, este gas va a salir hacia el interior, ¿cierto? Y esa bebida gaseosa va a carecer de un contenido del gas propiamente tal, va a estar desvanecida. Con eso ya finalizaríamos la clase del día de hoy. Cabe destacar que la próxima semana vamos a ver contenidos relacionados con la física. Hablaremos sobre la fuerza, el movimiento y la relación existente entre estos dos conceptos. Al igual que el día de hoy, vamos a utilizar ejemplos sencillos, ejemplos básicos presentes en la vida cotidiana para que todos los contenidos queden lo más claro posible. Ya, miren, antes de poder finalizar, contemplando que ya nos quedan 4 minutitos, vamos a hacer una pequeña asistencia, una pequeña lista. Existen varios de ustedes que yo ya los tengo presentes, así que se los voy a ir dejando bien en claro. Por ejemplo, tengo a don Mauricio Cabrera, el cual ya está presente, don Mauricio, para su tranquilidad. Tengo a la señorita María Díaz, también está presente, lista su asistencia. A don Luis Jara, presente, lista su asistencia, don Luis. Tengo a don David Helves, también está presente, don David, para su tranquilidad. Tengo Acá, a don Rodrigo Madrid, que también está presente, don Rodrigo. Continúo con don Jorge Mella, don Jorge Mella. Tengo a don José Millanao, don presente, José profesor. Millanao, muchísimas gracias, don José. Tengo a don Héctor Osorio, don Héctor Osorio. Continuamos con la señorita Rosa Pedraza. La señorita Rosa ya tengo presente, está lista su asistencia el día de hoy para su tranquilidad. Continúo con don Alexis Rivera. Don Alexis también ya está presente, está lista su asistencia el día de hoy.
Don Eric Sepúlveda, también don Eric está lista su asistencia, quedó presente para su tranquilidad. Y me faltaría, tengo a don Leandro Serra, que también está presente, don Leandro, lista su asistencia. Solo me falta don Cristian Villarroel. Aquí lo vi presente, don Cristian. Ya, perfecto. Don Cristian Villarroel también asistente el día de hoy. Como es de costumbre, yo en el chat aquí de la conversación les voy a dejar nuevamente mi número telefónico. Cualquier tipo de consulta, cualquier duda que vayan haciendo, siéntase en la libertad de mandarme un mensajito, no hay ningún tipo de problema, yo se lo respondo a la brevedad. 8470 8728 Felipe Núñez, esto vendría Ciencias Naturales. ¿Ya? Esperando que tengan una buena semana, una buena jornada el día de hoy. Me despido, que les vaya súper bien. Muchas gracias a todos Igual. por la atención. Creo que la profe Karina está presente, así que los dejo en buenas manos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya a todos súper, súper bien. Muchas gracias a todos. Ya, profe, que le haya bien, cuídese. Igualmente, muchas gracias, estimado. Buenos días a todas y todos. Ya nuestra clase Buenos vamos a dar días. unos minutitos para que puedan ir al baño, tomar agüita, refrescarse y comenzamos en 5 minutitos a las 11:04.
Ya, vamos a comenzar entonces. Darles la bienvenida ya a nuestra cuarta clase. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo la clase anterior? Bien, profe, entretenida. Qué